Hay lugares que no sueltan a sus fantasmas, los aferran como si fueran una maldición, y la antigua fábrica textil Riverside, a las afueras de Detroit, Michigan, era uno de esos sitios, una tumba en ruinas de ladrillo y acero que no había visto un alma viva en años. No desde el incendio que la convirtió en un cementerio para 27 trabajadores. Michael, un guardia de seguridad de 35 años que trabajaba en el turno de noche, pensó que podía con el trabajo, pensó que las historias de sombras y gritos eran solo cuentos viejos para asustar a los nuevos, pero estaba equivocado, muy equivocado. En una noche lluviosa, con la luz parpadeando y el aire cargado de miedo, recibió una llamada que no era solo un sonido, sino un grito del pasado, arrastrándolo a una pesadilla de la que no escaparía jamás. 10 años después del incendio que mató a decenas, la fábrica seguía ardiendo, sus fantasmas seguían gritando, y Michael estaba a punto de convertirse en parte de su historia, una historia que no lo soltaría, sin importar lo lejos que corriera. Michael se ajustó la chaqueta mientras bajaba de su vieja moto, la lluvia cayendo a cántaros, empapándole las botas antes de que llegara a la verja de la fábrica. Eran las 10:55, y el turno de noche se extendía ante él como un túnel largo y oscuro que debía atravesar solo. Llevaba 3 meses trabajando en la fábrica textil Riverside, desde que la empresa de seguridad para la que trabajaba aceptó el contrato para vigilar el lugar. La fábrica llevaba cerrada una década, desde que un incendio la arrasó en 2015, matando a 27 trabajadores, en su mayoría mujeres que estaban en el turno de noche, cosiendo ropa para grandes cadenas de tiendas. El informe oficial culpó a un cableado defectuoso, pero los rumores contaban otra historia, que el incendio no fue un accidente, que el dueño había cerrado las puertas para mantener a los trabajadores dentro, que sus gritos aún resonaban en las paredes, que sus sombras aún se movían en la oscuridad. Michael no creía en fantasmas, se había reído de las historias que le contaban los guardias del turno de día, cuentos sobre llantos en la noche, una mujer con un uniforme quemado que miraba desde las ventanas, máquinas de coser que zumbaban sin electricidad. Pero mientras abría la verja, el metal oxidado chirriando bajo sus manos, sintió un escalofrío que no era solo por la lluvia, una pesadez en el aire que le puso la piel de gallina. La fábrica se alzaba ante él, un esqueleto gigante de ladrillo y cristal roto, sus chimeneas negras contra el cielo tormentoso, las ventanas como ojos vacíos que lo miraban desde arriba. Michael corrió hacia la sala de control, una pequeña caja de cemento cerca de la entrada, con las paredes manchadas de humedad, el aire oliendo a polvo y papel viejo. Encendió las luces, los fluorescentes zumbando al encenderse, parpadeando como si no quisieran quedarse encendidos. La sala de control era su base para la noche. 2 sillas, un escritorio, una fila de pantallas de CCTV que mostraban imágenes granuladas en blanco y negro de la fábrica, y un viejo teléfono fijo que no había sonado en años, con el cable deshilachado como si lo hubieran mordido las ratas. Michael dejó su termo de café en el escritorio, su linterna al lado, y miró su reloj. Las 11. Su turno acababa de empezar. Las primeras horas fueron tranquilas, el único sonido era la lluvia golpeando el tejado, el viento aullando a través de las ventanas rotas de la fábrica. Michael bebió su café, el calor haciendo poco para alejar el frío que parecía filtrarse de las paredes. Hojeó una revista vieja y gastada, intentando ignorar las luces parpadeantes, la forma en que los fluorescentes se atenuaban cada pocos minutos, proyectando sombras que bailaban por la habitación. A la 1:30 de la madrugada, el teléfono fijo sonó, un sonido agudo y estridente que lo hizo saltar, derramando el café sobre el escritorio. Miró el teléfono, el corazón latiéndole con fuerza, el timbre resonando en la pequeña sala. ¿Quién llama a esta hora?, murmuró, secándose las manos en los vaqueros. La fábrica llevaba abandonada años, nadie debería tener el número, y los guardias del turno de día juraban que la línea estaba muerta. Cogió el auricular, con la mano temblando, y se lo llevó al oído. «Hola», dijo, su voz alta en el silencio. Nadie respondió. Solo estática, crepitando como un fuego, y luego, débil pero claro, el sonido de máquinas de coser, sus agujas zumbando en un ritmo que le puso los pelos de punta. Debajo de eso, una mujer sollozaba, sus llantos suaves y entrecortados, como si intentara contenerlos pero no pudiera. «¿Hola? ¿Quién está ahí?», dijo Michael,
más alto esta vez, pero los sonidos no pararon. Las máquinas seguían zumbando, el llanto se hizo más fuerte, y luego la línea se cortó, el silencio más pesado que antes. Dejó el auricular, con las manos temblando, los ojos saltando a las pantallas de CCTV. La fábrica estaba vacía, las imágenes mostrando solo sombras y polvo, pero su instinto le decía que algo iba mal, que algo se había despertado en ese lugar. Cogió su linterna, el haz temblando mientras la apuntaba hacia la puerta, y revisó las pantallas de nuevo. La imagen de la sala de costura, la cámara 4, llamó su atención. Había movimiento, un destello de algo pasando frente a la lente, demasiado rápido para distinguirlo. La sala de costura estaba en el segundo piso, una habitación enorme donde las trabajadoras solían sentarse en filas de máquinas, cosiendo camisas y pantalones para tiendas de todo el país. Nadie había entrado allí en años. Las puertas estaban cerradas con candado, las máquinas cubiertas de polvo, el aire cargado con el olor a ceniza. El trabajo de Michael era investigar cualquier cosa extraña, pero cada parte de él gritaba que se quedara quieto, que lo ignorara, que esperara hasta la mañana. Pero no podía. Perdería su empleo si algo pasaba en su turno, y necesitaba el dinero, necesitaba pagar el alquiler y ayudar a su madre en Flint. Respiró hondo, agarró sus llaves y salió bajo la lluvia. La fábrica era un laberinto de pasillos oscuros, las paredes manchadas de negro por el incendio, el suelo lleno de cristales rotos y trozos de tela quemada. La linterna de Michael cortaba la oscuridad, el haz rebotando mientras subía las escaleras al segundo piso, sus botas resonando en el silencio. El aire se volvía más frío con cada paso, su aliento formaba vaho frente a él, el olor a ceniza más fuerte ahora, mezclado con algo agrio, como pelo quemado. Llegó a la sala de costura, las puertas dobles oxidadas y cerradas, un candado pesado asegurándolas. Lo abrió, el metal chirriando al empujar las puertas, el sonido fuerte en el silencio. La sala era enorme, filas de máquinas de coser extendiéndose hacia la oscuridad, sus formas como figuras encorvadas esperándolo. El aire estaba helado, tan frío que dolía respirar, pero no había electricidad. Las luces, las máquinas, todo debería estar apagado. Entró, su linterna barriendo la sala, el haz atrapando telarañas y polvo, las máquinas cubiertas de mugre. El zumbido que había oído por teléfono había desaparecido, la sala silenciosa salvo por el goteo de la lluvia a través del tejado roto. «Hola», llamó, su voz pequeña, tragada por la oscuridad. Nada respondió, pero el frío se intensificó, sus dedos entumecidos mientras sujetaba la linterna. Caminó más adentro de la sala, sus botas crujiendo sobre la ceniza, sus ojos saltando a las sombras. Al fondo de la habitación, la vio. Una mujer, sentada en una de las máquinas, de espaldas a él, su uniforme quemado y rasgado, la tela colgando de ella como piel. Su cabello era largo y oscuro, apelmazado con hollín, sus manos moviéndose como si estuviera cosiendo, aunque la máquina estaba parada, la aguja oxidada en su lugar. El corazón de Michael se detuvo, su respiración se cortó mientras daba un paso más cerca, la linterna temblando en su mano. «Señora», dijo, su voz apenas un susurro. Ella no se giró, no se movió, solo siguió cosiendo, sus manos firmes, la cabeza inclinada. Dio otro paso, el frío mordiéndole la piel, y entonces ella desapareció, se esfumó en un parpadeo, la silla vacía, la máquina silenciosa. Tropezó hacia atrás, la linterna cayéndosele, el haz girando por el suelo. Un fuerte golpe resonó en la sala, un estruendo que sacudió las paredes, y luego la alarma de incendio se activó. Un chillido agudo y ensordecedor que no había funcionado desde el incendio de hace 10 años. El sonido lo atravesó, sus manos tapándose los oídos, sus ojos abiertos de par en par mientras corría hacia las puertas, la alarma persiguiéndolo por las escaleras, la fábrica despertándose a su alrededor. Corrió de vuelta a la sala de control, sus botas resbalando en el suelo mojado, la alarma aún chillando, las luces parpadeando más rápido ahora, las sombras estirándose como si estuvieran vivas. Cerró la puerta de un golpe, sus manos temblando mientras la aseguraba, su respiración entrecortada. Las pantallas de CCTV estaban fallando, las imágenes saltando, la estática crepitando en ellas.
Entonces todas mostraron lo mismo, un bucle, una y otra vez. Figuras quemadas corriendo por la sala de costura, sus gritos silenciosos pero sus bocas abiertas de par en par, el fuego consumiéndolas, sus manos arañando las puertas cerradas, sus cuerpos cayendo mientras las llamas las devoraban. Michael miró, su corazón latiendo con fuerza, las imágenes grabándose en sus ojos. Las mismas mujeres, el mismo incendio, la misma noche que las mató. Gritó, su voz perdida en el chillido de la alarma, y luego las pantallas se apagaron, la sala oscura salvo por el parpadeo de su linterna, el frío tan intenso que sentía como cuchillos en los pulmones. Tropezó hacia atrás, sus piernas cediendo, y todo se volvió negro al caer al suelo. Despertó en una cama de hospital, el olor a antiséptico fuerte en su nariz, el pitido de un monitor constante a su lado. Le dolía la cabeza, tenía las manos vendadas, la garganta seca mientras parpadeaba bajo las luces brillantes. Una enfermera estaba a su lado, su rostro amable pero cansado, su voz suave al decir, «Tienes suerte de que te encontraran». Sus compañeros lo habían encontrado en la verja de la fábrica esa mañana, inconsciente, con la linterna aún en la mano, el rostro pálido como la muerte. Llamaron a una ambulancia, pensando que había tenido un ataque al corazón, pero los médicos no encontraron nada malo, solo agotamiento, dijeron, y unos arañazos en las manos que no podía explicar. No les contó lo de la mujer, la llamada, las pantallas. No se lo contó a nadie, ni siquiera a su jefe cuando renunció ese mismo día, su voz temblando al entregar su placa. «No puedo volver», dijo, sus ojos vacíos, sus manos temblando. Su jefe no preguntó por qué, solo asintió, como si lo hubiera visto antes. Michael regresó a su pueblo natal, un lugar pequeño a 1 hora de Detroit, esperando que la distancia ayudara, que los campos silenciosos y las caras conocidas borraran lo que había visto. Pero la fábrica lo siguió. Cada noche, a la 1:30 de la madrugada, se despertaba, el sonido de las máquinas de coser zumbando en sus oídos, los sollozos de la mujer resonando en su cabeza. La veía en sus sueños, sentada en la máquina, su uniforme quemado colgando de ella, su rostro oculto hasta que se giraba. Sus ojos negros, su boca abierta en un grito silencioso, sus manos alcanzándolo. Dejó de dormir, sus días se volvieron un borrón de miedo, sus noches una prisión de la que no podía escapar. Se sentaba junto a la ventana, mirando los campos, esperando la 1:30, esperando el zumbido, los sollozos, el frío que venía con ellos. La fábrica estaba lejos, pero sus fantasmas no, lo habían encontrado, y no lo soltaban. En Detroit, los guardias del turno de día en Riverside empezaron a hablar, sus voces bajas mientras compartían lo que habían oído. Michael no era el primero en renunciar después de un turno de noche. Había habido otros, guardias que habían visto cosas, oído cosas, que se habían ido con la misma mirada vacía en los ojos. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Carl, había trabajado allí 1 año después del incendio, cuando la fábrica aún estaba siendo limpiada. También había oído las máquinas de coser, había visto a la mujer con el uniforme quemado, su rostro carbonizado pero sus ojos vivos, mirándolo desde las sombras. «Siempre está ahí», les dijo Carl a los demás, su voz temblando mientras encendía un cigarrillo, el humo elevándose en el aire de la mañana. «Está buscando a alguien, alguien que ocupe su lugar». Los guardias asintieron, sus rostros pálidos, sus ojos saltando hacia la fábrica, sus ventanas oscuras pero vigilantes. El primo de Michael, Ryan, vino a visitarlo 1 semana después de que regresara, su rostro preocupado al ver las ojeras bajo los ojos de Michael, la forma en que sus manos temblaban al servir el café. «No tienes buena pinta, tío», dijo Ryan, su voz suave, sus ojos buscando. Michael intentó sonreír, pero no llegó a sus ojos. «Estoy bien», mintió, pero Ryan no le creyó. Esa noche, a la 1:30 de la madrugada, Ryan se despertó con los gritos de Michael. Lo encontró sentado en la cama, los ojos abiertos de par en par, las manos arañando el aire. «Está aquí», susurró Michael, su voz ronca, su mirada fija en una esquina de la habitación. Ryan miró. No había nada, solo sombras y luz de luna. Pero el aire estaba helado, la habitación cargada con el olor a ceniza,
el leve zumbido de las máquinas de coser flotando a través de las paredes. ¿Quién está aquí?, preguntó Ryan, su voz temblando, pero Michael no respondió, solo miró, su aliento formando vaho en el aire gélido. Ryan se quedó una semana, durmiendo en la misma habitación, despertándose cada noche con los gritos de Michael. El zumbido, el frío que llegaba como un reloj. Empezó a preguntar en el pueblo, hablando con los mayores, los que recordaban la fábrica, el incendio, las historias que habían crecido a su alrededor. Un anciano llamado Henry, con las manos nudosas por años de trabajo en las plantas de automóviles, le contó la verdad, o lo que él creía que era la verdad. Esa fábrica se construyó en un terreno maldito, dijo Henry, su voz baja, sus ojos distantes mientras miraba los campos. Antes de la fábrica, había un cementerio allí, viejo, olvidado, del tipo que no se toca. Lo desenterraron para construir, no les importaron los huesos, los espíritus. El incendio despertó algo que ya estaba enfadado. Esas mujeres no solo murieron, quedaron atrapadas, y ahora atrapan a otros. Ryan volvió con Michael, su rostro pálido, sus manos temblando mientras le contaba lo que Henry había dicho. «Necesitas ayuda, tío», dijo, su voz urgente. «Un cura, alguien que rece, que pueda romper esto». Michael asintió, sus ojos vacíos, pero no creía que funcionara, no realmente. Al día siguiente, llamaron a un cura de un pueblo cercano, un hombre llamado Padre Daniel, con el pelo gris y ralo, sus ojos agudos mientras escuchaba la historia de Michael, el zumbido, la mujer, los sueños. «Esto no es solo un fantasma», dijo el Padre Daniel, su voz firme, sus manos sujetando un rosario. «Es una maldición, atada a la tierra, al incendio. Tenemos que volver a la fábrica. Hay que rezar allí, para romperla». Michael no quería volver, cada parte de él gritaba que se mantuviera lejos, que nunca más pusiera un pie en ese lugar. Pero los sueños lo estaban matando, el zumbido era una cadena alrededor de su cuello. 2 noches después, condujo de vuelta a Detroit con Ryan y el Padre Daniel, la fábrica alzándose en la distancia, sus chimeneas negras contra el cielo nocturno, la lluvia empezando de nuevo mientras se detenían en la verja. Los guardias del turno de día se habían ido, el lugar estaba vacío, el aire cargado con el olor a ceniza y lluvia. Michael abrió la verja, sus manos temblando, el metal oxidado chirriando como un grito en el silencio. El Padre Daniel llevaba una pequeña bolsa, su rosario en una mano, un frasco de agua bendita en la otra, su rostro tranquilo pero sus ojos agudos, como si pudiera ver cosas que ellos no podían. Fueron a la sala de costura, las puertas dobles aún oxidadas, el candado suelto desde la última visita de Michael. El aire estaba más frío que antes, el olor a ceniza tan fuerte que hizo toser a Ryan, sus ojos llorosos mientras seguía al Padre Daniel dentro. Las máquinas de coser seguían allí, sus formas como fantasmas en la oscuridad, el suelo cubierto de ceniza y cristales rotos. El Padre Daniel se arrodilló en el centro de la sala, su voz firme mientras comenzaba a rezar, las palabras del Padre Nuestro llenando la sala, su ritmo un escudo contra el frío. Michael se quedó junto a la puerta, su linterna temblando, sus ojos saltando a las sombras, esperando por ella, esperando el zumbido. Ryan se mantuvo cerca, sus manos apretadas, su aliento formando vaho en el aire. A la 1:30 de la madrugada, el zumbido comenzó, suave al principio, luego más fuerte, las máquinas de coser cobrando vida, sus agujas moviéndose solas, el sonido un coro de susurros que puso la piel de Michael de gallina. La mujer apareció, sentada en la misma máquina, su uniforme quemado colgando de ella, sus manos cosiendo, la cabeza inclinada. La voz del Padre Daniel se hizo más alta, sus oraciones un cántico contra el zumbido, el aire volviéndose más frío, las sombras estirándose como si estuvieran vivas. La mujer se giró, su rostro carbonizado, sus ojos negros, su boca abierta en un grito silencioso mientras se levantaba, sus manos alcanzando a Michael, el zumbido convirtiéndose en un lamento que sacudió las paredes. Ryan gritó, retrocediendo, pero el Padre Daniel no paró, su voz un trueno contra la tormenta, sus manos alzadas mientras rociaba agua bendita en el suelo, el líquido siseando al tocar la ceniza. La mujer gritó,
Un sonido que no era humano, un sonido que les desgarró los oídos, y luego desapareció, el zumbido parando, las máquinas quedándose en silencio, el aire calentándose mientras el frío se desvanecía. El padre Daniel terminó su oración, su respiración pesada, su rostro pálido pero sus ojos firmes. Está hecho, dijo, su voz baja, sus manos temblando mientras guardaba el rosario en su bolsa. Pero este lugar nunca estará limpio. Michael asintió, sus piernas débiles, su corazón aún latiendo con fuerza, el rostro de la mujer grabado en su mente. Salieron de la fábrica, la lluvia lavando la ceniza de sus botas, la verja chirriando al cerrarla tras ellos. Michael volvió a su pueblo natal, los sueños más silenciosos ahora, el zumbido desaparecido, el rostro de la mujer desvaneciéndose con cada noche. Pero la fábrica se quedó con él, una sombra que no podía quitarse, un peso en el pecho que nunca se aliviaba del todo. A veces se despertaba, a la 1:30 de la madrugada, el corazón acelerado, los oídos atentos al zumbido, pero no venía, no más. Ryan se quedó cerca, su preocupación constante, sus ojos buscando en el rostro de Michael señales de la pesadilla. El padre Daniel regresó a su parroquia, sus oraciones un escudo que llevaba consigo, sus sueños atormentados por la fábrica, por la mujer, por los gritos que había oído en la oscuridad. La fábrica permaneció vacía, sus ventanas oscuras, sus paredes manchadas con el pasado, pero los guardias seguían hablando, sus voces bajas mientras compartían nuevas historias. Un nuevo guardia, un joven llamado Ethan, tomó el turno de noche un mes después, su primera noche tranquila hasta la 1:30 de la madrugada. Cuando el teléfono fijo sonó, la estática crepitando, las máquinas de coser zumbando, los sollozos de la mujer resonando a través de la línea. No duró ni una semana. Renunció después de 3 noches, sus ojos vacíos, sus manos temblando mientras les decía a los demás: sigue ahí. Siempre está ahí. La fábrica guardaba sus fantasmas, su maldición, su hambre, esperando al próximo que respondiera la llamada, que entrara en la oscuridad, que se convirtiera en parte de su historia, una historia que nunca terminaba, ni para Michael, ni para nadie.